El suelo, desde hace décadas, es estudiado y analizado por la Estación Agropecuaria INTA Paraná. Las abundantes precipitaciones dejan sus consecuencias en campos con pendientes. Ofrecen en la página web de INTA una ecuación para calcular la erosión hídrica. El INTA desde el año 65, desde antes empezó a ver ya los problemas de erosión hídrica. Entre Ríos, como ustedes saben, tiene paisajes con muchas pendientes, pendientes onduladas. Y entonces los ingenieros y los técnicos que estaban en aquella época empezaron a ver que la problemática era muy importante en la provincia. Entonces desde el año 71, que empezaron en forma firme, en convenios con la FAO y con otras instituciones, a estudiar el problema de la erosión hídrica. Y Paraná es uno de los referentes a nivel nacional con el tema de erosión hídrica. ¿Sí? Desde aquella época se implantaron o se establecieron en la provincia, específicamente en el INTA Paraná, parcelas de escorrentía, ¿no? ¿En qué consisten las parcelas? Eran parcelas puestas, son 15 parcelas puestas en una misma pendiente, que tiene del 3,5% de pendiente, que es más o menos representativa de la provincia. ¿Y por qué 15 parcelas? Porque en cada una de las parcelas se hacían distintos cultivos para simular la producción de la provincia. Entonces, en estas parcelas, que son las que tenemos de fondo, se estudian los factores que ocasionan la erosión hídrica. Entonces, lo primero que se estudió fue la lluvia, ¿no? Se vio que la lluvia no era igual en todos los meses del año y que a su vez no era la misma lluvia, la intensidad que caía. Distinta lluvia, por más que sea el mismo volumen, caía con distinta intensidad. Entonces lo primero que se estudió fue el efecto de la energía erosiva de la lluvia, ¿no? Cómo hace el impacto de la gota de lluvia sobre el suelo. Y no es lo mismo que la gota de lluvia caiga sobre un suelo desnudo que no tenga cobertura o sobre un suelo que tenga cobertura. Entonces ahí se empezó a estudiar si la cobertura fuera maíz, si la cobertura fuera soja, si la cobertura fuera de una rotación trigo-soja, si la cobertura fuera de una pradera, y ahí se empezaron a estudiar distintos factores que son las coberturas del suelo. También se empezó a ver que no es lo mismo una intensidad dependiente del 2% o del 10% que la tenemos en la provincia, y también se estudió ese factor del largo de la pendiente. Ustedes de fondo están viendo una pendiente aproximadamente de un largo de unos 300 metros y de un 3,5 a un 5%, no es lo mismo esa intensidad con una pendiente del 2% en 50 metros, ¿no? Entonces al estudiar eso también se vio que no era lo mismo el suelo que se tenía abajo. Entonces Entre Ríos tiene una gran variedad de suelo y principalmente los suelos de la provincia tienen mucha arcilla en su perfil. Entonces eso fue una limitante muy grande al momento de estudiar, ya que un ejemplo rápido, si uno tira un balde de agua sobre un suelo arenoso, el agua infiltra de una manera muy rápida. Si uno tira un balde de agua sobre un suelo muy arcilloso, el agua infiltra muy poquito y el resto escurre. Entonces, la mayoría de nuestros suelos en la provincia tienen mucha arcilla y eso es una limitante muy grande que tenemos en la provincia, por lo tanto requirió un estudio. Por eso digo, desde el año 71 que los técnicos y profesionales de la experimental vienen estudiando estos procesos de erosión hídrica. A medida que los profesionales iban estudiando y iban descubriendo los mecanismos de la erosión hídrica, iban publicando manuales, los manuales que hoy en día se usan para la construcción de terrazas. Y bueno, esto fue un proceso hasta el año 86-87 que se publicó el último manual y fue con la última actualización, que fue con la que cuentan hoy los profesionales de la agronomía que se dedican a la sistematización de los campos o al control de la erosión hídrica. Lo que hicimos nosotros, la camada nueva, fue poner en la web todos estos manuales, hicimos una compilación, un ajuste, calculamos los factores que faltaban, actualizamos algunos factores y los subimos en internet. O sea, uno entra a la página del INTA Paraná, y ahí te aparece se llama herramienta para el cálculo de erosión hídrica. Es un software ejecutable que tiene todos los factores de la ecuación universal de pérdida de suelo, que son estos que yo les comenté sin dar nombre, pero es la energía de la lluvia, el largo de la pendiente, la intensidad, los distintos cultivos o rotaciones y las prácticas que uno quisiera hacer. Todo eso está subido en la web en forma online. Y una cosa importante es que somos una de las pocas provincias a nivel mundial que tenemos un software para calcular la erosión hídrica de un lote determinado. Ahora estamos en una época de verano, ¿no? Donde se producen altas intensidades de precipitaciones. Fíjense que en junio, julio, agosto las precipitaciones son
escasas y de baja intensidad. Entonces en esa época no hay peligro de erosión. Los altos peligros de erosión se dan en primavera y en otoño, al principio de otoño o al fin de verano, donde tenemos alta intensidad. ¿Qué es lo que pasa? El impacto de la gota de lluvia rompe el agregado del suelo, produce una salpicadura de estas pequeñas partículas tapando los poros del suelo. Entonces el agua, cuando quiere infiltrar, se encuentran todos los poros sellados y lo que hace es que empieza a escurrir, ¿sí? Al escurrir no es solamente que escurre y va al bajo, sino que al escurrir va generando un proceso de erosión hídrica que se va llevando todas las partículas, principalmente las partículas que a nosotros nos interesan, que son, por ejemplo, se lleva todo lo que es materia orgánica, si fertilizamos el lote se lleva fertilizante agregado o natural del suelo, se lleva semillas, si aplicamos herbicidas se lleva los herbicidas con posibles peligros de contaminación. Entonces la erosión hídrica involucra todo eso, el proceso es sencillo, es el salpicado, tapa los poros y empieza a escurrir el agua. Pero una vez que escurre el agua se nos lleva todo. Entonces, si nosotros tenemos un cultivo donde no lo protegemos, donde el suelo está descubierto, donde no tenemos alguna medida de control como son las terrazas, lo más probable es que tengamos que aplicar 2 veces el fertilizante, tengamos que pasar herbicida otra vez porque hubo un escape de malezas, porque la lluvia muy intensa nos llevó el herbicida que habíamos aplicado. O sea, lleva asociado un montón de cuestiones la erosión hídrica que estas últimas se están empezando a estudiar en la actualidad. Hace un par de años, 10, 12 años, se empezaron a estudiar el tema de la contaminación que va asociada con la erosión hídrica. ¿Cómo se puede evitar la erosión? Bueno, una de las tecnologías que se desarrolló en Estados Unidos y el INTA Paraná la adoptó y la adoptó muy bien a la provincia, es la terraza, construcción de terrazas. ¿Qué es una terraza? La terraza es simplemente un canal que conduce agua. Es un montículo de tierra hecho con una tecnología adecuada, o sea, se necesita un estudio para hacer terrazas, y es un canal que conduce agua. Lo que hace es, en una pendiente, uno le pone entre medio de la pendiente, a distanciamientos estudiados, 50, 60, 70 metros, una terraza. Cuando el agua quiere agarrar velocidad, la frena la terraza y empieza a escurrir en forma muy despacio, a una velocidad no erosiva. Esto tiene varios efectos, que primero, al tener una terraza que te limite el escurrimiento, el agua infiltra más que si no tuviera la terraza. Y segundo, que la velocidad con que uno saca el agua del campo es más lenta, por lo tanto el agua ingresa más al lote. Hay muchos estudios hechos que al tener terraza el rendimiento aumenta, porque tenés mayor humedad. Esto es más visible en épocas de sequía, ¿no? Cuando si te hace falta el agua, bueno, en el lote te retuvo agua, ¿no? Entonces una tecnología que desarrolló el INTA Paraná en forma local es la terraza para conducir el agua. Esto, si bien es un estudio que nosotros hacemos a nivel de parcela, ensayo de lote, hay que tener muy en cuenta que la sustentabilidad del recurso natural suelo es la más importante. Cuando hablamos de sustentabilidad nos referimos a lo económico, social y ambiental, ¿no? Y para darte un ejemplo práctico de ensayo que nosotros hacemos en campo de productores, no solamente en parcelita, con todos los factores medidos, hace 3 años que venimos haciendo ensayo en lotes elegidos al azar, en una ruta que va desde Paraná hasta Victoria o Gualeguay, y donde elegimos un lote al azar y le medimos el rendimiento en la loma, en la media loma y en el bajo. Un campo que visiblemente presenta esas 3 diferencias. Pedimos permiso al productor, nos metemos y cosechamos, lo hemos hecho con soja y este año la idea es hacerlo con otro cultivo. Bueno, nos hemos llevado una sorpresa bastante interesante porque a lo largo de los años siempre notamos diferencias en cuanto al rendimiento en la loma que no está erosionada con respecto a la media loma que es la más erosionada. Y cuando esa es la parte, digamos, ambiental, digamos, ¿no? Que a nosotros nos interesa mucho, digamos, cómo disminuye el rendimiento por la erosión hídrica. Cuando agregamos un componente económico, ¿no? Que se relaciona mucho con lo social, hay una diferencia en pesos, hace un año hicimos el balance económico, de 600 pesos por hectárea con la diferencia de rendimiento entre la loma y la media loma. O sea, esto repercute, ¿por qué? Porque hay menor producción en la media loma, que generalmente es la mayor parte de los lotes, y fíjense en cuanto a lo económico, 600 pesos en una hectárea de diferencia de rendimiento con respecto a la loma sin erosionar. Esto es muy buena la pregunta porque ahí relacionamos la parte económica y social, y a nosotros la parte ambiental de ver cuánto se disminuye un suelo de los 15 centímetros fértiles en la loma a unos 5 centímetros fértiles en la media loma, es fundamental hacer ese estudio. Y esto es muy importante tener en cuenta que 600 pesos por hectárea hoy en día es mucha plata.